Buenas tardes, profesor. Yo escogí comentarle un poco sobre la modificación del contrato de trabajo. Cuando hablamos de modificación al contrato de trabajo, pueden existir varias formas. En una primera instancia, existe la modificación bilateral del contrato. Esta modificación bilateral del contrato genera una voluntad expresa, amplia y directa y una participación directa de ambas partes, donde tanto el trabajador como el patrono expresan su voluntad de cambiar o modificar de algún tipo, alguna obligación o alguna vicisitud o algún cambio de situación que antes no se debía o no se previó y ahora se tiene. Por ejemplo, existe el trabajador que debido a que genera ingresos con su trabajo, decide ingresar a la universidad a estudiar. Entonces, este trabajador le solicita a su patrono que ya su día libre semanal no sea rotativo por semana, sino que sea un día fijo, el mismo día todas las semanas. Entonces, esto le permite ir a la universidad y asistir a lecciones, en donde tanto el patrono como el trabajador se ponen de acuerdo, por eso es una modificación bilateral, ambas partes expresan su voluntad y llegan a un acuerdo modificando de algún modo lo que inicialmente fue pactado. En un segundo ámbito tenemos la modificación unilateral. Esta por lo general se da por algún tipo de interés, ya sea operacional o de algún tipo del patrón, donde el patrón necesita modificar lo que inicialmente pactó con el trabajador a su favor y a su interés. Esto legalmente es posible, pero no puede de ninguna forma tocar los elementos fundamentales del trabajador, que son el horario, la residencia, el domicilio y sobre todo el salario. Se le puede hacer un traslado del lugar de trabajo, pero no se le puede bajar el salario a la hora de hacer ese traslado. Se le puede hacer un traslado, pero se le deben de pagar los viáticos que el trabajador ahora va a gastar en trasladarse hasta este nuevo lugar de trabajo. Es muy importante que si el patrón posee un beneficio de esto, es legal, pero no debe ser en perjuicio del trabajador. Luego está la otra parte, que es el ius variandi, pero ahora sí negativo. Es el ius variandi en perjuicio del trabajador. Es aquella modificación unilateral que le hace el patrono al contrato inicialmente pactado, pero que sí le genera un perjuicio al trabajador. Este no es permitido y no es legal. En perjuicio, ¿por qué? Porque, como le explicaba, puede ser una modificación unilateral, pero no debe tocarle los elementos fundamentales al trabajador, que es la parte más débil de la relación laboral. Así, el legislador lo ha protegido y lo ha pactado. No puede existir una disminución del salario. Por ejemplo, que contratan un abogado para justamente funciones de un abogado. Y cuando llega a la empresa, resulta que le ponen funciones de misceláneo, sin demigrar de ninguna forma un trabajo tan honrado como el de un misceláneo o una miscelánea, no puede ser posible que eh, ius variandi genere un perjuicio en la imagen de ese abogado, porque tampoco el ius variandi puede generar un perjuicio en la imagen del trabajador. No puede afectar las condiciones del trabajo. Si esto ocurriera, podría el trabajador referirse al artículo 83 del Código de Trabajo, donde existen las causales para que el trabajador corte o termine de por terminado ese contrato laboral sin perder las garantías laborales que él merece. Por ejemplo, si no le pagan su salario en tiempo convenido y forma, si discriminan a un trabajador que posee VIH positivo, perdón, porque existe un peligro grave de seguridad o de salubridad, porque exista maliciosamente un daño, calumnio o perjuicio en contra del trabajador, que el patrono de forma maliciosa también genere un daño a una herramienta de trabajo para inculpar al trabajador. Todo esto pueden ser motivos para que el trabajador dé por terminado ese contrato de trabajo sin perder sus garantías laborales. Ahora bien, existe también el ius variandi en el que existe responsabilidad para las partes, porque si yo me acojo a cualquiera de estos puntos del artículo 83, yo puedo dar por terminado mi contrato de trabajo, pero no puedo agarrar y dejar botado mi trabajo. Tengo que seguir realizando mis funciones, realizar una carta
de aviso a mi patrono, dar un lapso de tiempo, luego de ese lapso de tiempo, realizar nuevamente una carta de prevención a mi patrono de que me voy del trabajo, que en doctrina se ha dicho que el plazo establecido aceptable son 15 días y si no se realiza el pago del salario, por ejemplo, luego nos vamos a un proceso ordinario laboral. Pero tiene que haber un debido proceso, no puedo agarrar de la noche a la mañana y dejar mi trabajo botado. También hay que diferenciar el ius variandi versus la dirección funcional del patrón, porque no todo es ius variandi, existe también la potestad que tiene ese patrono de dirigir y dirimir de la mejor manera a sus trabajadores y a sus recursos humanos. Siempre y cuando, como les decía, esta dirección funcional del trabajador o del patrono, perdón, no afecte tampoco los elementos esenciales de ese trabajador. Su salubridad debe tener como mínimo un comedor donde alimentarse y un servicio sanitario donde realizar sus necesidades. Como mínimo, existe esta subordinación del trabajador frente al patrono, pero tampoco puede ser abusiva, porque si ya es abusiva y cae en detrimento la figura del trabajador con sus fundamentos esenciales que decíamos que era horario, residencia, domicilio y salario, entonces ya esto pasaría a ser un ius variandi, pero siempre y cuando estos cuatro elementos fundamentales no se le toquen al trabajador, esto va a ser dirección funcional del patrono y el patrono está en toda la potestad de dirigir de la mejor manera su empresa y sus trabajadores. Gracias.